Bueno, con todos vosotros hoy pues tengo el honor de presentaros a mi madre. Mi madre, María Orrit Grace, tiene 78 años, acabados de cumplir hace poquito. Y bueno, como todos sabéis, pues bueno, ha tenido 15 hijos, de las cuales yo soy la número 4. Y bueno, como sabéis, pues tiene 2 hijos que desaparecieron de un hospital hace ahora 30 años. Y bueno, hola mamá. Bueno, que nos gustaría que nos contara un poquito, para que toda la gente que nos escucha y que no haya oído nunca hablar del tema, o que haya oído hablar pero no sepa mucho de qué va, pues que nos contaras un poquito quería un momento que me estoy cojando. Sí, a otro día después. Pues, hola mamá. Bueno, pues nos gustaría que nos cuente un poquito de primera mano, pues cómo fue todo. Bueno, el niño se encontraba mal. Bueno, hacía 2 meses que había quedado viva. Y bueno, el niño se puso mal, le dolía el cuello y lo llevé al hospital. Y entonces se quedó ahí 3 días y no. Tranquila, no pasa nada. Soy Mari Carme Orrit, tengo 14 hermanos, yo soy la número 4 de los grandes. Me llamo María Rosa Orrit Pires, mi posición es la segunda. Alfred Orrit Pires, nací en Sallent, estuve en Sallent hasta los 5 años y a los 5 años me trajeron para acá. Jordi Orrit Pires. Soy el tercero, empezando por la derecha, por la parte de abajo. Igual que ahora los niños, que a lo mejor tienes 2, se pelean entre ellos y luego no hay manera de que... Con nosotros eso no pasaba, porque como había muchos, te peleas con uno, te vas a jugar con otro y no había problema, de eso no había problema. Ahora, cuando nos poníamos todos de acuerdo, aquello era una selva. Me he criado en la fábrica Vermella. La fábrica Vermella, antes de que llegáramos nosotros, había sido una fábrica textil. Lo que pasa que hubo una crisis del textil y entonces cerraron. Cuando nosotros lleguemos allí, lo que había eran talleres mecánicos. Y era una zona muy tranquila porque la carretera estaba a una cierta distancia, que no había problema para los niños, y era un sitio muy tranquilo, pero bien. Jugábamos en este patio, que antes era muy diferente de cómo está ahora, han pasado muchos años. También teníamos animalitos, bajábamos aquí a darles de comer y bueno, básicamente jugábamos. Ahora no hay actividad, no tiene nada que ver con lo de antes. Hay la fábrica Vermella, que es esta, que es más pequeñita. Al otro lado está la fábrica blanca y entre nosotros, pues bueno, los críos íbamos juntos al colegio, a catequesis, a misa, jugábamos por aquí. Bueno, era un entorno muy ameno para los niños, porque bueno, ni tránsito de coches y un sitio muy tranquilo. Teníamos varios vecinos, todos los pisos estaban ocupados y bueno, se mantenía un entorno, bueno, flores y plantas, y podías estar comiendo abajo, haciendo un picnic abajo tranquilamente. Mis padres eran Alfredo Pires Gaspar, que vino desde Portugal cuando tenía 1 año y medio. Su padre vino a trabajar a las minas de Sallent y cuando ya se estabilizó trajo a su familia para acá. Conocí a mi madre en Sallent, que mi madre es nacida allí, se llama María Orrit Grace,
Y entonces, bueno, se conocieron, cuando fueron grandes y esto, se conocieron y bueno, se casaron, tuvieron sus primeros hijos, nacimos allí. Yo nací en Manresa, pero aún vivíamos en Sallent y vinimos a vivir aquí cuando yo tenía 4 años. Mi padre era una persona súper trabajadora, porque aparte de que no quería que mi madre trabajara, lógicamente, somos unos hermanos que hemos nacido cada año uno. Entonces mi madre tampoco podía trabajar fuera de casa, pero no era ningún problema, porque para ellos tener hijos no ha sido ningún problema, para nosotros tampoco, porque era lo normal en nuestra casa, ¿no? Lo veíamos siempre, estaba bueno, estaba normalizado, ¿no? Mi padre trabajaba siempre en un taller, hacía muchas horas después del trabajo. También era una persona muy implicada en que sus hijos se formaran, se educaran, ¿no? Estaba implicado también en la asociación de padres de alumnos, se preocupaba de todas estas cosas, de las notas. Mi madre se encargaba básicamente pues, de las cosas de la casa, ¿no? La ropa y bueno, la comida, todo, ¿no? También le gustaba mucho bajar aquí a su huerto, aquí ella tenía muchos rosales de estos trepadores, tenía muchas plantas que le gustaban mucho y sus ratos así más de ocio, digamos, los pasaba aquí. Con la familia paterna siempre hemos tenido muy buena relación, siempre. Buena, pero siempre se habían puesto, porque éramos muchos niños, muchos hijos, y bueno, había alguna temporada que habían tenido un poco de roce. Tanto Américo como Antonio, que eran los hermanos de mi padre, nos ayudaban mucho en muchos aspectos, ¿vale? En comida, en dinero, a nosotros nos trataban súper bien. Yo había estado de vacaciones en su casa y lo tenía todo, o sea, estaba la mar de bien, me cuidaban la mar de bien. Mis padres se querían mucho, habían tenido muchos impedimentos para poder estar juntos porque mi madre era 4 años mayor, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero ellos les dio igual porque ellos se querían y bueno, a la vista está que han estado juntos hasta que él se murió, ¿no? Habíamos tenido nuestros más y nuestros menos con mi padre, pero bueno. Era una persona que, ¿cómo podría decirte yo? Era correcto en el trato y, claro, nosotros teníamos que entender que ellos eran muchos en casa y que él era a veces bastante severo. Pero tampoco es que tuviésemos una relación mucho más allá de comentar 4 cosas y ya está. Pero era una persona correcta y severa. Mi hermano el Manel hizo alguna y entonces mi padre cuando llegó a casa, lo que pasaba antes, que cogías y te pegaban en el colegio el maestro y llegabas a casa y cobrabas del padre también. Ese día a lo mejor le dio más de la cuenta y entonces por ahí vino todo el follón. Entonces sí, nos vinieron a buscar, vinieron los Mossos de paisano en aquel tiempo, se nos llevaron a Barcelona y entre mi hermano y mi hermana, pues con el juez le hicieron entender de que, bueno, fue que a lo mejor se pasó un poco, pero que fue un castigo que le puso mi padre por haber hecho algo en concreto, ¿vale? Mi hermano el Manel era muy buen chico, pero bueno, pues era un poco problemático. Me dijeron que sí, mis hermanos estaban maltratados y les dije que no. Y entonces fui yo con ellos a Barcelona, hablemos con el juez y eso, y entonces se apartó la denuncia. ¿Ha habido alguna incidencia con los asuntos sociales? Porque si mi padre era más estricto o menos estricto y alguien podía haber dicho alguna cosa. Bueno, yo creo que mantener 15 hijos y tenerlos un poco en condiciones pues puede dar de qué pensar, que a lo mejor ha sido demasiado estricto, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de todo mis padres lo han hecho bien, ¿no? Nosotros sabíamos que mi padre pues tenía cáncer y lo tenía bastante avanzado, parecía lo primero que con las operaciones y eso pues podía ir bastante bien, pero luego empezó... Mi padre era muy activo y nosotros lo veíamos muy apagado, ¿vale? En la familia todos somos muy activos, ¿vale? Y él pues cada vez lo veías más apagado, el medicamento que se tomaba era brutal, me acuerdo porque yo, por ejemplo, me iba a trabajar y cuando volvía del trabajo me decía mi madre, pásate por la farmacia, coge medicamento, ¿vale? Y me decían, las farmacéuticas siempre me decían lo mismo, ni se te ocurra tocar una pastilla, no, yo se lo llevo a mi padre, porque claro, era un medicamento muy severo. La muerte de mi padre
Afectó porque, claro, la muerte de un padre siempre afecta. Lo que pasa que mi padre llevaba ya 2 años y medio sufriendo y por una parte te afecta, pero por la otra parte dices, por lo menos ahora descansa. Desde la muerte de mi padre, cambio no, es eso la única cosa, pues que le continuaron ayudando una temporada económicamente y se preocuparon de arreglar los papeles. El hermano pequeño de mi padre tenía una empresa y tenía la gestoría, y a través de la gestoría se cuidó de que mi madre le arreglaran los papeles de viudedad. Poquito antes de que muriera mi padre, vinieron mi hermana mayor con su marido y sus 3 niños. Entre mi hermana, la mayor, Angelina, que se trasladó a vivir a casa con mi madre y con su marido, y bueno, entre el sueldo de ellos, la viudedad de mi madre y lo que podíamos ayudar mi hermano Jordi y yo, pues fuimos saliendo adelante. Dolors era melliza con Manel. Cuando nacieron muy pequeñitos, estuvieron en la incubadora en Barcelona una temporada. Manel era pues, muy movido, ella era muy callada, muy reservada, no la notabas. No la notabas en la clase, no la notabas, estaba en el comedor, tampoco la notabas. Una niña bastante timidita, no se relacionaba mucho con los compañeros, le costaba bastante abrirse, entonces siempre estaba más bien en un rincón. Lo contrario de Manel, o sea, tú veías a Manel, veías a Dolors y era la noche y el día. La relación de Dolors con los hermanos y los padres era buena. Dolors era muy trabajadora y con mucho cariño hacia sus hermanos. Es más, ella estaba cuidando a Isidra cuando desaparecieron. Tenía dificultad, en aprendizaje tuvo un poco de dificultad. En el momento que ella desapareció, ni sabía muchas letras, ni podía leer un texto entero, ni podía valerse por ella misma de, por ejemplo, contar el dinero, ¿sabes? O desplazarse a sitios, ¿no? Era muy tímida, era muy calladita, muy reservada. Lo primero que hacía cuando se levantaba era ponerse las gafas porque si no, no veía. Tenía un grado de pérdida de vista que lo necesitaba. Con Isidra, era el pequeño de la casa y todos estábamos detrás de él. Isidra era el pequeño de la casa, era el juguete, ¿vale? Tuvimos 4 años sin ningún hermanito pequeño después de María Teresa. Claro, luego vino Isidra, fue como un juguete, ¿no? Porque ya antes era habitual que cada año hubiera un niño, pero estuvimos 4 años sin ninguno, ¿no? Entonces era el juguete para todos, ¿no? Dolors y Isidra no había ninguna cosa que nos hiciera pensar que se fueran a escapar o que quisieran marcharse de casa. Yo estaba trabajando, cuando llegué a casa me dijeron que lo habían ingresado porque le habían salido unas pupas en la boca a causa de la reacción del medicamento. A Isidra lo ingresan por una infección en la boca, ¿vale? Unas llagas que tenía en la boca, que podía tranquilamente haberse medicado en casa, pero lo quisieron tener allí controlando para ver que no fuera a más. Cada día lo iba a ver, a una hora u otra, cuando plegaba, iba a verlo con mi hermano Jordi. Cuando salíamos del trabajo, él pasaba por allí, entonces yo iba con él, tampoco no estuvo muchos días. Sé que estaba en una habitación y luego lo cambiaron a otra habitación, aún no nos han sabido decir el porqué, pero sí que estaba con un chico, con un niño en una habitación y cuando yo fui que había pasado todo eso, ya estaba en una habitación solo, ya no estaba ese chico, estaba en otra habitación. Cada vez que iba, pues le daba dinero para la televisión porque era con monedas y a que decían, y el agua también se tenía que pagar, entonces para que tuviera para poder pasar los días. Dices, para una noche, en aquel tiempo 2.000 pesetas eran 2.000 pesetas, pero tampoco no era para irse a no sé dónde. Yo recuerdo que ahí se fue mi madre con mi hermana,
¿vale?, la que desapareció también, para que ella se quedara con él. Fui a visitarlos alrededor de las 8:15 y me fui allí a las 9. Y bueno, estaban bien, miramos por la ventana. Mira, detrás de estas montañas está casa, así que no estáis tan lejos, y bueno, los dejé bien esa noche. El día 5 de septiembre a las 8:30 de la mañana vino la policía local a casa de mi madre y le preguntó dónde estaban los niños. Entonces ella dijo que los niños estaban aquí en casa y ellos remarcaron que no, que eran los niños que estaban en el hospital. Yo iba para casa con el coche, estaba parado en un semáforo y mi cuñado, aquello que cogió, iba detrás y me tocó la bocina y me dijo: ¿qué ha pasado con los niños? Digo: ¿cómo que qué ha pasado con los niños? Y dice: no sé, dice que dicen que no están en San Juan de Dios. Y entonces fui para casa, le pregunté a mi madre qué había pasado y me dijo que habían dicho que habían desaparecido los niños. Aquests són Isidre Pires Òrrit, de 5 anys, i la seva germana Dolors, de 17, que el dia 5 de setembre van desaparèixer de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on l'Isidre estava internat a causa d'una infecció a la boca. El pare d'origen portuguès havia mort pocs mesos abans de la seva desaparició. Cap empleat de l'hospital va veure marxar els germans ni sols ni acompanyats. Ningú no els havia vist des de les 11 de la nit anterior i a hores d'ara ningú no sap on paren. La família dels nens ha dit que si no apareixen aviat denunciarà l'hospital. Isidro y Dolores, miembros de una familia de 14. La policia va rastrejar Manresa i la rodalia sense cap resultat. Aquest és el cas més antic de menors desapareguts que queda per resoldre a Catalunya i la policia assegura que no en té cap pista. La família creu que són en poder d'algú, potser en mans d'un familiar, però cap de les seves gestions ha donat fruit. Jo no m'ho crec, que hagin marxat sols, com diuen. No, jo no. Nosaltres el que creiem és que algú amb intenció d'ajudar, ja que ma mare es quedava amb molta canalla a casa. Vaig a saludar la Mari Carme Òrrit. Com fa que no els veus? 33 anys. S'estan reobrint moltíssimes investigacions de desaparicions no resoltes, que havien estat arxivades o arxivades de forma parcial per la justícia de fa 10, 15, 20, 30, 33 anys, aquest cas de Manresa. Cuando te viene la policía y ves que hablan con tu madre, le explica el qué y mi madre se queda, ¿cómo? Y claro, empieza a pasar de uno a otro, hostia, que dicen que no está Dolors, que no está Isidra, no puede ser, pero ¿qué ha pasado? No sé, bueno, vamos a San Juan de Dios, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y entonces subimos a San Juan de Dios a ver qué había pasado. Las enfermeras dijeron que es que ya por la mañana ya no estaban.
ha cambiado bastante lo que es San Juan de Dios de cómo estaba entonces. Te dejaban salir afuera a pasear y pensaron que habían salido a pasear y que ya volvían. 12 de la noche pasa la enfermera a tomarle la temperatura, a ver si tenía fiebre. A las 12 de la noche estaban y a las 7 de la mañana que vuelven a pasar a tomar la temperatura ya no estaban. Fueron esperando hasta que al final cogieron y llamaron a la Guardia Urbana para notificárselo. Cuando llegamos al hospital hablamos con la supervisora. Preguntemos por el director del hospital y nos dijeron que no estaba, que estaba de vacaciones. Y que si aquello, de todas maneras, és un hospital, no és una càrcel. Nosaltres considerem que, des del punt de vista de responsabilitat, l'hospital queda exempt de responsabilitat. En tant en quant l'hospital és una institució oberta i que els malalts, com qualsevol persona que entra a la institució, els controls que hi ha són els controls normals, però sí que hi ha possibilitat de que una persona pot entrar i sortir en plena llibertat de la institució. Que se han ido 2 niños de aquí, tendrás que dar alguna explicación, tendrás que dar la cara a ver qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Y no pasó. Nos organizamos en grupos, hermanos, el cuñado y tíos. La familia de mi padre se implica en esta búsqueda Américo más que Antonio, pero Antonio también se implicó en su momento. Pudimos hablar con el padre del bebé que estaba al lado y fue el que nos dijo que había una fiesta por la noche, estaban las enfermeras celebrando un aniversario. Tenía una inyección eléctrica, bueno, que iba poniéndole como si fuera un gota a gota, pero era inyección. Y entonces acababa y con que no venía nadie y me dijeron, si se acaba llamas. Llamé, no venía nadie y entonces salí al pasillo, no vi a nadie y fui marchando para allá hasta llegar a la información o recepción, como quieras, ¿no? Y tampoco había nadie y entonces oí ruidos y fui siguiendo el ruido. Y era una habitación que había más para abajo y estaban todos reunidos allí, ya te digo, comiendo pasteles y bebiendo champán. Me dijeron que quería, les dije el qué y me dijeron, ahora venimos. Entonces yo me fui otra vez a la habitación. A las 6 o las 7 de la mañana vino mi cuñado, que vive en Manresa, y me hizo el cambio. Y entonces yo me fui a dormir, a mediodía o por la tarde, no me acuerdo. Que dijeron que habían desaparecido 2 niños de allí de San Juan de Dios. A partir de ese momento hicimos fotocopias de las fotos de Isidre y de Dolors y las pusimos esa misma tarde, las pusimos por todos los alrededores de San Juan de Dios. Al día siguiente, entonces cogimos y fuimos hasta la frontera, hasta la Junquera, y fuimos esparciéndolos por toda la comarca. Mi madre en casa cuidando de los pequeños, mi hermano, mi hermana y mi otra hermana buscando a ver qué es lo que ha podido pasar, cómo lo podemos hacer, entrar y salir la policía de casa. Yo recuerdo los 15 primeros días entraban y salían, bueno, no, porque hemos mirado aquí, hemos mirado allí, seguro que se han ido a comprar un helado, te decían, cosas así, ¿vale? Varias veces les dijimos para que trajeran la dotación de perros para buscar a ver el rastro, y nos dijeron en todo momento que ellos no tenían dotación de perros. Les dijimos que la Guardia Civil sí, y al final sí. Al día siguiente, que había pasado ya una semana, fueron con los perros con la limpieza que hay dentro de un hospital. Dentro del hospital sí que encontraban el rastro, pero luego salieras por la salida que salieras, ya no encontraban el rastro. Ellos te decían que como era un hospital, el hospital tenía que primar la limpieza, ¿vale? Pero dices, hostia, en un caso así, pues
pues se podían haber esperado un poco más. Claro, mi madre estaba abatida en ese momento, la falta de mi padre de hacía muy poco recientemente y luego que pasara esto, mi madre estaba como desbordada. Soy escéptico a lo que son los videntes, pero cuando pasa una cosa así te aferras a todo. Y fuimos a varios porque dices, mira, si pueden apuntar hacia un lado o hacia otro, y entonces estuvimos buscando bastante y hubo uno que lo situaba en Berga. Incluso vino con nosotros hasta Berga, pero cuando llegó allá a Berga, entonces dijo que les perdió la pista, que ya no encontraba las vibraciones que... En toda esta realidad pues nos encontramos eso, con mucha gente que intenta aprovecharse del dolor de estas familias, y el tema de los videntes es muy habitual, y gente eso que se ha llegado a gastar muchísimo dinero y evidentemente sin ningún éxito. Nunca aportan nada, solo añaden más inquietud más allá del dinero que se pierde en estas historias. También recordemos que, por desgracia, muchas familias al principio, en estos casos, pues ponían sus teléfonos particulares, ¿no? Se encontraban muchas circunstancias de bromistas macabros, de gente que con buena voluntad decía todo tipo de opciones, decía, hemos visto a fulanita aquí, allí, otros que ya, en algunos casos, con maldad, se dedicaban a aumentar el dolor de esas familias, ¿no? Pienso, por ejemplo, el caso de Sara Morales. Su madre recibió varias llamadas de eso, de niñas que se hacían pasar por ella, decían, mamá, estamos aquí, venme a buscar. Esto afortunadamente ahora se está cambiando, y Internet permite otro tipo de acercamientos. Recuerdo que a los 15 días o así se presentaron la Guardia Civil en casa de mi madre y que reconocían abiertamente de que ahí había pasado algo más y que realmente echaban para atrás el pensar que se habían ido ellos por ellos mismos. Las investigaciones policiales, ellos cogían como que mi hermano Manel era mellizo de Dolors, entonces lo cogían, lo pillaban por la calle, cuando les parecía se lo llevaban al cuartel y a interrogarlo, y que él tenía que saber algo, porque era mellizo y que él tenía que saber algo. Al final mi hermano, en esa época yo tenía unos 14, 15, él tendría 16, 17, era un año mayor que yo, y para él pues todo eso le afectó mucho. Le afectó mucho. Y además que, claro, cuando no sabes el por qué te están preguntando eso y te están intentando culpar de algo que tú no tienes nada que ver, pues claro, él le afectó bastante. Lo tenían muy amargado porque decían que él tenía que saber alguna cosa, que tenía que tener un vínculo fuerte con su hermana y que tenía que saber algo. Estuvo muy presionado. Yo recuerdo los 15 días después de que ellos vinieran y asumieran de que aquello les parecía una cosa y que realmente apuntaba a ser otra muy diferente. Yo recuerdo un comentario que hicieron que se me quedó grabado, que era que nosotros vamos hasta aquí, vemos un muro, y el muro este no lo podemos saltar. Entonces buscamos una puerta, a ver si hay una puerta para acá, una puerta para allá, y no hay ninguna puerta. Y entonces pensamos, bueno, si no hay puerta habrá ventana. Tampoco había ventana. Nosotros pudimos conocer a lo largo de la investigación de que en la Dolores, que tenía 17 años en el momento de desaparecer, tenía ciertas desavenencias con la familia, concretamente con la madre. No era como todos los hermanos, pero tenía un carácter bastante influenciable. También hay que tener en cuenta que el hijo que también desapareció, Isidra, que en su momento de marchar del hospital tenía 5 años, era el preferido del padre de la familia, que 2 meses antes de la desaparición falleció. María Orriz nos vino a contratar directamente este caso. ¿Por qué? Porque ella le preguntó, no recuerdo a quién, porque hace muchos años, a un equipo de abogados, una asociación,
que quién podía ocuparse de este caso, porque ella ya venía de otro detective y no tuvo una buena experiencia con este otro detective. Entonces vino recomendada de una asociación, de un abogado que nosotros ni conocíamos, se dirigió a nosotros y nos dijo, nos explicó pues, qué es lo que sucedía. El detective Oliver bueno, aparece a través de una vidente que nos puso en contacto con el señor Josep María Oliver. Mi madre cogió un detective privado que no era, o sea, se ofreció él, no era pagando, ¿vale? No le pagaban nada en teoría, eso era lo que todos pensábamos, ¿vale? Que luego realmente se ha visto de que sí, realmente algunas cosas sí que se le pagaban. Cuando empezó a investigar, entonces dijo que tenía indicios de que sí era la familia de mi padre la que podía estar relacionada. Mi tío Américo pues tenía niñas y le hubiese gustado a algún niño. Típico de jugar y uy, te voy a comer o me voy a llevar a un niño de estos que está tan bajo. Y a veces pues decía me lo voy a llevar al niño, al Jordi por ejemplo, que era de los pequeños en ese momento, pero así, eso era en broma. La empleada del restaurante Margarita Canal, del Hospital de San Juan de Dios, la localizamos, investigamos y ella fue la que nos dijo que efectivamente en sus años de trabajo dentro del hospital nunca había ido una conversación en esos términos. Con esa determinación que un familiar, el tío de los niños, dijera que la madre sí o sí tenía que dar en adopción a los chicos, para ella eso le impresionó, incluso gesticulando de una forma que era casi como imperativa, como si tuviese un derecho de poder decir o poder hablar en nombre de toda la familia qué es lo que se tenía que hacer con los niños. Jamás, no, porque dices, ¿te lo vas a llevar para dejarlo en otra casa? Es que no se sostiene, no, para no tenerlo tú, no tiene ninguna lógica, ¿no? El detective Oliver se aferra a la línea de investigación que ha hecho la policía, diciendo que es la familia paterna. Mi madre se lo cree y entonces se lo cree. Bueno, como no hay nada a qué cogerse, pues se lo cree. Y entonces piensas, bueno, si ella se cree eso, mejor que se piense eso que no que están, vete a saber dónde. Que una persona que ya tiene su edad te diga que, o me diga a mí, me dijo a mí, oiga, no puedo darle más información porque recibí una llamada de que si yo le digo a usted lo que sé, me van a quitar, o si usted investiga más de la cuenta, me van a quitar más nietos. Y ya le dije, ¿cómo? ¿Me lo repite? Me lo repitió, sí, que si usted sigue investigando me van a quitar más nietos. ¿Y por qué no lo ha dicho, no lo ha denunciado? No, pues yo tenía miedo, porque claro, si me quitan más nietos, digo, a ver, esta entre otras muchas cosas. Después otros familiares, también en conexión directa con esta persona que dijo esto, le dije, oye, ¿podemos hacer una llamada informal preguntando, oye, ¿cómo están los niños? No, yo no quiero hacer esta llamada porque esto supondría algo delictivo. ¿Algo delictivo de qué? Pues, simplemente puedes hablar de tus hijos, no de los de que por qué lo mezclas, ¿no? Si es algo muy sencillo. ¿No tienes tantas ganas de encontrarlos? ¿No lo has dicho? Pues vamos, ¿no? Tampoco. Era una de las posibilidades, porque ni que creas que no, pero llega un momento que, claro, si los niños no están, pues posibilidades podían haberlas. Ahora, había más líneas de investigación, pero siempre se ha seguido esta, la única. En esos primeros días se barajaban muchas cosas, ¿vale? Se barajaban cosas inverosímiles, como que a lo mejor algún familiar paterno, ¿vale?,
que se los hubiese llevado, bueno, cosas así que la gran mayoría de nosotros no nos creíamos. Los investigan, pero no encuentran ningún indicio de que ellos los hayan podido sustraer. Los niños, el pequeño con 5 años, no creo que pudiera decidir también ir hacia un lado o hacia otro. Dolors, que tenía 17 años, ya estaba prácticamente, cuando desapareció al cabo de unos meses, era mayor de edad. O sea, ella, la misma noche antes de la desaparición, llegó a las 9:15, 9:30 al hospital, y en recepción, claro, la chica de recepción le dijo: ¿de dónde vienes? Dice: de casa de mi abuela. Ah, bueno, vale. Entonces, bueno, la casa de su abuela estaba como a 20 o 25 minutos en coche de Manresa. Recuerdo una vez, en uno de los programas que fuimos a ver, una enfermera, una ayudante de enfermería que salió con la cara oculta, dando un poco de explicación, que tampoco dices, si no tienes nada que esconder, ¿vale? Salir en un programa que te tapen la cara a decir que tú no sabes nada, si no tienes nada que esconder, sales con la cara destapada, ¿vale? Vino muy tarde, vino sobre la 1 de la noche, y era una niña pues bastante pequeña, la vi. Y le llamé la atención, le pregunté dónde iba, me dijo que iba a cuidar a su hermano, que estaba ingresado en una habitación de arriba de pediatría, y entonces avisé a la supervisora. Bajó la supervisora, la reñimos las dos, subió para arriba y bueno, le dijo que porque se había ido, me dijo que había ido a casa de su abuela, que vivía allí en la balconada, y resultó que era mentira, que allí no había nadie. Pero esto nos enteramos al cabo de mucho tiempo. No es posible sencillamente porque mi abuela vivía en Sabadell y mi hermana no tenía ninguna manera de poder ir a Sabadell, ir y volver, ¿vale? No, eso es totalmente incierto. Luego, esa misma noche, después de entrar en el hospital, antes de la cena, le preguntó insistentemente a las enfermeras que cuándo dormían, que cuándo si no descansaban, que si estarían toda la noche, que si aquí... O sea, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que a buen entendedor pocas palabras bastan. O sea, no, se ve clarísimamente de que, no sé, de que incluso la persona que me dijo a mí que no investigara porque le iban a quitar más niños o tal y cual, resulta que le pidió insistentemente el cambio de número de habitación, la nueva habitación que le adjudicó el hospital, para poder ir a verlo. Resulta que le preguntó muchas veces a la madre qué número de habitación era, pero nunca llegó a visitarlos. Vamos a comenzar y lo haremos precisamente por esta historia que nos sitúa en Manresa. Algunos años atrás, cuando desaparecen esos dos hermanos, Isidro y Dolores, miembros de una familia de 14. Pero ese hecho no atenúa el dolor de la desaparición. La realidad de las desapariciones, que era totalmente desconocida para mí, se presenta un día yo creo, de octubre, noviembre de 1992, cuando, estando en esta casa, en Radio Nacional, donde yo trabajaba entonces, alguien toca en mi hombro y me dice: queremos que presentes ¿Quién sabe dónde? Bueno, el programa ya se había estrenado en la 2, había tenido una buena acogida y la dirección de Televisión Española acababa de decidir pasarlo a la primera cadena, y para eso buscaban un presentador. Ahí fue mi encuentro. Ese fue mi encuentro con la realidad de las desapariciones. Dice usted, me ha dicho antes, que conocía bastante bien a su hija y sin embargo ahora se apunta, lo ha dicho una de las personas a las que acabamos de oír, que parece que hubiera algún tipo de
desacuerdo entre usted y su hija. Era la hija mayor, ¿no? Por otra parte, es un poco lógico que haya de vez en cuando algún tipo de desacuerdo, de discusión en la casa, ¿no? Sí. ¿Eran importantes esas discusiones o no? No. No como para que de repente ella dijera, bueno, voy a hacer mi vida en otro lugar. No, eso no. El caso de Isidre y Dolors Orrit llega quién sabe dónde. Como venían llegando esos casos, primero nos llega una llamada, una petición, y una vez que el equipo lo trabaja, recibimos a la familia. Yo tengo un recuerdo, mentiría si dijera que con precisión, ¿no? Pero el recuerdo de ver a esa madre y a María del Carmen, una de las hermanas, acudir al plató, de la conversación con ellos y del impacto que supone conocer que estamos ante una doble desaparición, que en realidad no era una desaparición misteriosa, era un rapto, clarísimamente, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Otra cuestión muy importante. Hemos escuchado una afirmación que puede tener consecuencias importantes, y es la que culpabiliza al hospital. Me gustaría, Isabel, que nos dijera, y también María, por supuesto, pero pienso en Isabel porque estuvo en el hospital. ¿Qué razón dieron para cambiar de habitación? Que era una de las preguntas que quedaba en el aire. Para cambiar a los niños de habitación. No sé, no me acuerdo. ¿Usted se acuerda, María? Sí, es que no habían habitaciones y pusieron con un niño de 4 meses. Al principio. En principio. ¿Y cuando quedó libre le llevaron? Esa fue la explicación. Sí, le llevaron a una sola. Me parece que fue el día siguiente, que luego lo cambiaron de habitación. ¿Diga? Mamá. ¿Sí? Soy Ana María. Hoy, ¿cómo estás, María? Bien. ¿Y usted? ¿Estás bien, de verdad? Sí. ¿Están todos bien? Sí. Ay, cuánto me alegra, María, de verdad. Mira, le llamo porque están aquí desde la tele. Y vendrán esta tarde a su casa. ¿Vendrán aquí? Sí, para hacerle unas preguntas. Bueno, pues que venga. Por allí a las 7 o así. Está bien. El día 3 lo quitaron de aquella habitación y lo llevaron para una habitación solo, donde una habitación pequeña donde no había ningún niño más. Claro, al día tenía de quedar una de familia con el niño. Del día, esto fue el día 3. Del día 4 al día 5, los niños desaparecieron. ¿Quién cree usted que tiene la culpa? El hospital, ¿no? Yo, para mí, que el hospital tiene la culpa. Los que estaban en el hospital esa noche son los culpables de que los niños desaparecieran. En el momento que desaparecen y pasa un tiempo, la misma familia que estaba ayudando económicamente a María Orrit y sus hijos, dejan de ayudarlos. Y entonces ya recordemos que incluso hay una sentencia del Supremo donde María Orrit explica que el camino y la desaparición podría tener ese componente, esa raíz de que alguien de la familia se los hubiese llevado, y el Supremo la absuelve a ella después de una querella que insta la parte paterna. Empieza a decaer la relación de mi familia con la familia de mi padre cuando mi madre acusa en un programa de televisión, acusa directamente a la familia de mi padre. Una cosa es que puedas pensar que han sido ellos o no, y la otra cosa es que lo digas en un medio público sin tener ninguna prueba. De hecho, murió uno de mis tíos de accidente y no quisieron que fuéramos al entierro. Murió mi abuela y ni nos lo dijeron. Cuando mi madre casi sostenía, casi convencida de que la familia paterna pudiera tener algo que ver con todo esto, sí recuerdo que mis hermanos decían no, esto no puede ser, no vamos por ahí, esto no puede ser, no puedes tener unos niños encerrados en casa toda la vida. Claro, lógicamente, lo que pasa es que recordemos que esta familia es una familia que origen en Portugal y que tiene diferentes componentes en diferentes países de Europa. Entonces, la abuela falleció.
Y hay gente que sigue viviendo donde vivía. Pero sí que es cierto que estos mismos familiares que todavía viven donde viven, mantienen contacto, lógicamente, estrecho contacto con gente de diferentes países. Y no solo porque sean familiares, por X circunstancias. Yo creo que no salieron de San Juan de Dios por su propio pie. No, es duro pensar eso, pero yo creo que no salieron de allí por su propio pie. Bueno, nosotros veíamos realmente que no había mucha coordinación entre ellos y en aquel momento llegas a pensar de que, bueno, a lo mejor si yo los encuentro, pues yo me llevo la medalla y tú no te la llevas, ¿no? Mossos era al principio de querer entrar, Guardia Civil ya llevaba mucho tiempo y bueno, y aquello pues era un caso más y la Policía Nacional pues casi lo mismo, que era un caso más, bueno, ha pasado, seguramente saldrán y han ido pasando años y al final te dicen, bueno, pues algo ha pasado realmente pero en ese momento no se le dio tampoco mucha importancia, no sé si entre ellos no se llevaban mucho, no. La Dolors i l'Isidre, com que sempre hi ha l'esperança que estiguin. El Manel va ser molt fort. En los medios de comunicación dijeron que Manel se había suicidado y eso es mentira. Sí que él sufrió mucha presión por parte de la policía por ser mellizo de Dolors, pero realmente no fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que él quiso subir al tren pensando que se le escapaba y resbaló y el tren lo atropelló. Eso fue muy duro bueno, pero no es realmente que se suicidara, sino que fue un trágico accidente. Estábamos buscando unos papeles para llevar a mi hermana Isa, bueno, teníamos que hacer la revisión de grado y esto, ¿no? Y entonces con aquellos papeles salió esta libreta, ¿no? Y yo desconocía que estaba, ¿no? Y cuando la vi, pues me quedé bastante parada, ¿no? Porque yo ya sabía que mi madre había estado buscando a sus hijos todo lo que había podido, ¿no? Que ella siempre ha tenido ese dolor de decir que no ha hecho bastante, ¿no? Y ya sabíamos todos, ¿no? Que sí que había hecho, ¿no? Pero en el momento que ves la libreta y que empiezas a ver todos los pasos que ha hecho cada día, pues la verdad que incluso se lo dije, ¿no? Digo, que podía estar bien orgullosa de lo que había hecho siempre, digo, pero es que está allí todos los pasos que hizo, es que estuvo muchos años escribiendo esa libreta. Era al·lèrgic igual que jo. I pues que se li va ficar pitjor. Clar. Jo vaig tornar a portar i llavors és quan el van fer quedar. Però jo crec que podien haver fet una altra cosa, no? Ja. No engreixar per això. Clar. Perquè vau anar igualment a urgències un parell de cops abans de que l'ingressessin a l'Isidre, que l'ingressen el 2 de setembre, aneu com 2 o 3 cops a urgències, no? I la tercera vegada és quan el doctor Martín decideix ingressar-lo a l'hospital. Jo no conec ni un metge ni res. I per què creu que l'ingressen? Per què creu que decideixen ingressar-lo, si no... Jo vaig pensar que era perquè com que no podia trabajar, ¿no? Bueno, yo inicié mi ejercicio como criminóloga, ejercicio profesional, en el año 2012, 2013 aproximadamente. Empecé a colaborar en una asociación destinada a la revisión de crímenes sin resolver y de desapariciones
Y bueno, ese fue un poco mi inicio y desde el primer momento me di cuenta que el mundo de las desapariciones era lo que más me llenaba, ¿no? Tanto personal como profesionalmente también. Ahí tuve mi primer caso con un resultado positivo de una menor que había desaparecido y a raíz de esa primera experiencia pues he continuado hasta el día de hoy y continuaré en el mundo de las desapariciones. Bueno, yo llego a través de otra familia en la que también estoy como abogada en su caso, de Barcelona, y bueno, y esta familia se pone en contacto con Mari Carmen y le hablan de mí y es ella la que se pone en contacto conmigo directamente. Yo creo que las dos principales líneas de investigación son, por un lado, el hospital, obviamente, y por otro lado, lo que alega el detective, ¿no? que pudiera ser parte de la familia paterna, pues al ser una familia numerosa, humilde, pues la idea era sacar a los dos niños de esa familia e intentar darles una vida mejor, ¿no? Eso es un poco en lo que se fundamentan, y sí, podría ser un rapto en el propio hospital, que se lo llevase en la familia paterna. ¿Qué motivos cree que puede tener Dolors para abandonar a la familia en ese momento? Esto sería interesante preguntárselo a ella el día que aparezca, porque yo estoy seguro nos podría responder perfectamente. Estoy hablando un futurible porque digo que cuando desaparecieron, y en el caso de la investigación que nosotros hemos llevado durante estos años, estaba viva, esto sin lugar a dudas. Ahora, nosotros ya no podemos prever si entre medio ha habido cualquier alcance, cualquier percance, quiero decir. Han habido virus, ha habido COVID, uno puede tener cualquier accidente accidental, una cosa accidental, y a lo mejor no está viva para poderlo contar, pero yo creo que sí que podría explicarlo perfectamente. Con esto no quiero decir ni que ella tomara una decisión independientemente y se llevara a su hermano, ni que el niño pequeño quisiese marcharse. Nunca se sabe hasta que no se descubre qué es lo que ha ocurrido, obviamente, pero pues simplemente porque primero son dos menores, el pequeño tenía 5 años en ese momento, su hermana 17 años, pero por el perfil de su hermana, que bueno, pues no iba acorde con la edad que tenía, una persona muy tímida, muy introvertida, que no salía nunca de casa, pues no se podrían haber desenvuelto ellos dos solos por la calle, ¿no? Por ahí. O sea, tarde o temprano se los hubieran encontrado, si hubiera sido algo voluntario. Pero a raíz de la intervención del detective privado, se volcó un poco la línea en la familia paterna y yo creo que al final ni uno ni otro, y por eso se quedó ahí estancada sin avances, ¿no? Bueno, eso en el caso de que se hubiese observado de que efectivamente se fuerzan puertas, hay escenario de criminalidad y no se han tomado medidas para poder saber exactamente ni facilitar información por parte del hospital para saber qué es lo que ha ocurrido ahí. Pero es que, vamos a ver, la policía lo descarta desde el principio. Yo no lo descarto porque lo diga la policía. Nosotros lo descartamos porque los escenarios no hablan precisamente de que ahí ha habido una desaparición forzosa. Bajo mi punto de vista, se tendría que haber tomado declaración a dos personas que considero que podrían ser relevantes para la investigación, como podría ser el médico de guardia, el doctor Martín, que fue el que decidió internar a Isidro, ¿no? Cuando lo que le ocurría simplemente era tener unas aftas en la boca. Incluso en uno de los informes del hospital de urgencias, cuando le atendieron la primera vez de urgencias, indicaban que dieta blanda y a casa. Y estaban a espera de esos análisis, y ahí fue cuando el doctor Martín decidió ingresar al menor, ¿no? Nunca se le tomó declaración a este doctor, algo que tampoco llegamos a entender, ¿no? ¿Por qué no se le llegó a tomar declaración? Y luego tampoco se tomó declaración al fraile Joaquín, se llama Joaquín. Era él el que se encargaba, cuando había descanso de las recepcionistas, el que se encargaba de vigilar, bueno, de estar en ese puesto y de tener la llave de la puerta trasera del hospital. Si alguien decide burlar la seguridad
el poder conocer o saber en qué horas está o no están las personas y si están o no están, si duermen o no duermen y después se van, pues supongo que el hospital te va a decir, oiga, vamos a ver, Dios dijo hermanos pero no primos, aquí no podemos estar en el hospital con alguien que esté vigilando continuamente el hospital. En esa época no había obligatoriedad tampoco de tener cámaras, no había cámaras, no había vigilancia de seguridad. A ver, el hospital, si tú te marchas de un hospital y no te fue, ha sido un hecho involuntario tuyo, ¿qué responsabilidad tiene el hospital? Te pregunto a ti. O sea, el hospital no tiene ninguna responsabilidad, y más cuando ha habido una ayuda exterior. Esto lo vio clarísimo la policía, lo vimos clarísimo nosotros, y nosotros hicimos investigaciones en el hospital 4 años después, ya digo, de desaparecer, y andamos también en esa misma línea. El inspector Enrique y el policía nacional, que era entonces, que era el que llevaba el caso, el que llevaba el caso y todavía las tiene, que yo no sé por qué las quiere, pero bueno. ¿Por qué las debe querer? Porque, no sé, yo creo que las tiene porque sabe algo, yo qué sé. Que si no, no entiendo. ¿Usted cree? Nadie entiende por qué se le ha quedado, ¿eh? Es que es muy raro porque, no sé, yo creo que, como muchas personas que también nos lo han comentado, pero es que yo lo creo, sinceramente, si a usted le desaparece una hija y lo único que queda de su hija son sus gafas ahí, que eso no se lo den a usted, que es un recuerdo de su hija, que los tendría que tener usted, porque para ellos el caso está cerrado. Sí. Porque para ellos dijeron siempre que han marchado. Ahora hablaremos de esto, pero ahora como estamos hablando de las gafas, decimos esto y luego retomamos. Para ellos han marchado, ¿no? Entonces, si han marchado porque ella ha querido y por ahí no buscan y ya lo dejan estar, ¿por qué porras este señor tiene las gafas de mi hermana? Yo fui a hablar con el secretario de la Policía Nacional, porque yo entonces hacía un podcast y estaba mirando de entrevistar también, aparte de a familiares, a la policía, ¿no? Y estuve hablando con él del caso de mis hermanos y bueno, me dijo que no había ningún problema y tal, ¿no? Entonces le pregunté si podía haber alguna forma de que yo pudiera hablar con el inspector Enrique Pérez, que había llevado el caso de mis hermanos, y me dijo que hacía 1 año y medio que había muerto ya. Y entonces yo me quedé así, ¿no? Y le dije, bueno, y me dijo, ¿qué es lo que decía por las gafas de su hermana? Digo, sí, digo, porque es que nunca nos las entregó y bueno, mi madre pues siempre ha querido tenerlas porque es lo único que le quedaba de ella, ¿no? Él me prometió que si las encontraba, pues que me llamaría y me las daría. Mari Carmen Orriz, que se puso en contacto conmigo, me explicó la situación, me explicó la historia que había sucedido hacía muchos años, la desaparición de 2 de sus hermanos. Y entonces me aportó unas fotografías de la época y me aportó un informe oftalmológico de la chica y unas gafas graduadas que se encontraron en la habitación del hospital. Los datos que obtuvimos es que eran unas gafas, la montura era correspondiente a aquella época. Por la forma se utilizaban para lo que conocemos para ver de cerca, para hacer trabajos más o menos de precisión a corta distancia, no eran unas gafas de diario. Y además era un modelo que era predominantemente de mujer, o sea, estaban a la venta para mujeres. Además de ello, lo que se encontró fue un residuo en las articulaciones de las gafas que llamó la atención, y cuando lo analizamos nos dio positivo, el resultado positivo, a aceite de cocina, aceite del que se usa en las cocinas. Los viajes internacionales que hicimos fue el primero a Portugal. Me llamó un día y me dijo que habían localizado a una chica que parecía ser mi hermana Dolors, pero que yo debería ir con ellos para poder identificarla como hermana, ¿no? Que era. Entonces, bueno, yo no me había subido nunca a un avión y tenía miedo, pero también quería saber si realmente era mi hermana, ¿no? Fui con él y con otra compañera de él que nos acompañaron y bueno, cogimos un coche, fuimos a Castelo Branco, estuvimos allí en la casa que se suponía que estaba esta mujer.
Estuvimos bastante rato en el coche, yo estuve allí con ellos y finalmente pues la chica fue a hablar con esta mujer y bueno, yo la vi de lejos, pero desde el coche, o sea que no la pude ni ver de cerca, ni identificar, ni nada. Bueno, nos fuimos de allí corriendo porque la señora esta dijo que no se le fuera a molestar y los echó de allí de malas maneras y ese fue el primero. Luego hicimos uno a Luxemburgo, realmente tampoco no se sacó nada de allí. Entonces fue cuando el detective dijo que, bueno, que no estaban en Luxemburgo, que teníamos que mirar a otro hermano de ellos que estaba en otro lado, ¿no? Entonces dices, claro, es que no tiene ninguna lógica ir moviendo tanto a estos niños, ¿no? Y que además a estas alturas los niños ya eran adultos, ya si aún están vivos, ¿no? Pues serían mayores de edad, ya no haría falta que los fueran moviendo tanto. Esta llamada viene originada por el viaje que nosotros hicimos, además a Oporto, porque además teníamos un equipo de detectives en Oporto, que todavía lo tenemos. Y gracias a eso y la colaboración, y entonces también dejamos nuestros números de teléfono. No solo en Oporto, sino en otros sitios, en el pueblo de Fundao, bueno, en Silvares, con las personas que había, incluso se colocó algún pasquín, algún documento de información con la fotografía que había de los niños, por si alguien sabía algo y tal y cual. Y se recibió esa llamada. No recuerdo exactamente ni la hora ni el día, se recibió esa llamada y también hemos recibido, ya digo, muchas informaciones contradictorias sobre el caso, a veces, ¿no? Nosotros últimamente hemos recibido un email que ponía en duda incluso las personas que están investigando ahora el caso o que están encima del caso y tal y cual, pero nosotros hasta cierto punto damos credibilidad a una cosa o no damos credibilidad. Recordemos que las personas a partir de los 18 años tienen tanto derecho a desaparecer como a ser buscadas delante de un hecho importante de cara a la familia, como enfermedad y tal y cual. Pero hay gente que quiere desaparecer y están todo en su derecho de desaparecer. Y nadie tiene por qué molestarlas. Ha aparecido un testigo que a través de un programa que se hizo en Telecinco, que dieron un teléfono para que pudiera llamar la gente si sabían algo del caso o habían visto alguna cosa. Llamó mucha gente, entre ellos llamó el chico Jesús, que es el testigo, ¿no? Él dijo que había visto lo que había pasado con mis hermanos esa noche y que quería contarlo. Lo que no quería pues era ni salir en televisión, ni que se le viera, ni que se supiera quién era, ¿no? Porque tenía miedo, pero quería decir lo que él había visto, porque lo tenía dentro y tenía que sacarlo, ¿no? Bueno, estaba mi hermano ingresado por asma y fui a fumar, porque antiguamente se podía fumar en San Juan de Dios, abría las ventanas y se podía fumar. Y pasó la noche, y en la noche yo me fui a fumar porque estaba aburrido, y vi a un médico que entró a su habitación de los críos y le dijo a la niña, siéntate en esta silla de ruedas y coge a tu hermano. Lo cogió en brazos y dice, quítate las gafas y déjalas aquí. Y lo cogió así y la bajó. Y cuando el tío lloraba a mí y ella dice, mi madre, y el niño venga a llorar, le seguí detrás. Pues antiguamente no había despachos ni nada, se metieron para la sala de médicos y yo me metí detrás. Bajaron y luego bajé yo. Y luego fui como un sótano y llegaba al final, que lleva unas, como las puertas de unas piscinas, y me asomé así y vi que al niño le quitaron el niño de brazos y le metieron una andición, lo metieron en una camilla y le pusieron una sábana blanca y lo taparon. Y a la niña le hicieron lo mismo y ya dejaron de llorar. Y el que estaba cortando con la radial, bueno, estaba haciendo la autopsia con una radial pequeña, con un pañuelo aquí me vido y dice, cógelo, y salí corriendo y suerte que estaba el ascensor abierto, si no hubiera muerto como los niños. Yo le creo lo que él dice, porque él no tiene por qué saber que había unas piscinas abajo y no tiene por qué saber que en ese momento no había nadie en el mostrador. Pensar que nosotros, en este caso, es la primera vez en España que utilizábamos o que se utilizó la técnica de la autopsia criminal, de la autopsia psicológica. Son casos que se aplican en cuestiones de
de suicidios y tal. Pero, ¿qué ocurre? Que la técnica es tan amplia, el protocolo es tan amplio, que no dejamos ningún cabo por atar. O sea, se investigó prácticamente todo. Y entonces, a ver, hemos hecho y estamos haciendo lo que hemos podido y lo que seguimos haciendo. Mi primera gestión o actuación tras hablar con Mari Carmen fue obviamente ponerme en contacto con el detective privado, ¿no? Ya que sabía que había estado durante 30 años colaborando, investigando el asunto, ¿no? Sinceramente, esa primera toma de contacto, pues bueno, él no estuvo muy predispuesto para colaborar, ¿no? Yo le solicité información sobre su investigación y bueno, pues él no estaba un poco por la labor para colaborar en el caso y posteriormente, pues bueno, algo que nos llamó la atención tanto a Mari Carmen como a mí es que dejase el caso de la noche a la mañana, ¿no? Además por una vía que no creo que sea la adecuada después de haber estado 30 años colaborando y ayudando a esa familia, ¿no? Pues de la noche a la mañana desapareció del caso. Jo crec que això ja ho hem de deixar perquè, no sé, crec que ho he de buscar per un altre cantó, perquè realment tampoc tenim cap prova, ni que hagin sigut els tiets, ni que hagi sigut ningú, de tot això no hi ha cap prova de res. I jo t'agraeixo tot el que has fet tots aquests anys i tot. Bona tarda, Mari Carme. Bueno, mira, he sentit el teu missatge d'aquest dematí i em sap greu que estiguis molestant amb mi. El que sí que vull dir és que jo he fet el que he pogut, encara continuàvem amb la investigació i, per tant, jo el que no vull, primera, és que estiguis descontenta, que pensis que, vull dir, vaja, que jo estic fent les coses malament. No puc dir-te més, Mari Carme. O sigui que t'agraeixo tots aquests anys que hem estat col·laborant i que hem ajudat el que hem pogut i ja està, t'envio darrere d'aquest missatge una carta per la teva constància, són 3 línies i res, petons a la família, que tingueu sort. Bona tarda, Mari Carme. Y luego me mandó un PDF diciendo que desde este momento dejaba de buscar a mis hermanos por una conversación que había tenido conmigo, ¿no? Por teléfono. Me pareció mal porque me pareció que era como no me dejas tú, te dejo yo, no sé, me pareció mal en el hecho de que, como hemos dicho antes, eran muchos años. Se podía haber hablado, se podía haber dicho, oye, pues siento que lo veas así, y aunque hubiera dejado de buscar igual, pero es la forma en que lo hizo que me sorprendió. La prueba es que desde que nosotros nos dijeron, oye, no vais a ningún lado, dejar de investigar, entonces lo que se tendría que saber exactamente es desde hace 3 años que nosotros dejamos de investigar, aparte de televisión y visibilidad, ¿qué cosas nuevas hay? Alguien que dice después de 40 o 50 años que alguien vio a alguien con una silla de ruedas y no lo ha dicho y tal y cual y patín patán, o sea, es decir, no hay ningún dato nuevo. Los niños para nosotros están dentro de un país de la Comunidad Europea y tienen su futuro resuelto y han tenido una vida, creemos, que en mejores condiciones que las que podían tener en España, ¿no? Bueno, lo que se dijo que había salido y había vuelto a entrar al cabo de unas horas es que tampoco tiene ningún sentido, y además es que primero que hay que ir o en automóvil o en tren, y volvemos a lo mismo, ella no estaba preparada para cogerse un tren e irse, pero es que ella, aparte de eso, nunca habría dejado a su hermano solo. Cuando nosotros vemos el muro y decimos, vale, el muro se tiene que acabar, tiro para allá, el muro nunca se acaba, y tiro para el otro lado y el muro sigue sin acabarse. Yo en ese momento interpreté que el muro aquel era la iglesia, porque entonces San Juan de Dios era de curas. El muro era la iglesia y allí no había nada que rascar, porque no nos sacarían nada en claro de qué podía haber pasado allí, aunque ellos no tuvieran la culpa. No se puede acusar a nadie sin
tener ciencia cierta pero yo creo que es por tráfico de órganos. Una vez que lees esa libreta, si analizas minuciosamente el sumario, las diferentes declaraciones de las empleadas, se hace una vinculación de declaraciones, se conoce el perfil un poco de la familia, bueno, pues sí es verdad que parece que se ha desviado un poco la investigación, ¿no?, hacia esa familia paterna, ¿no?, la cual además no ha habido tampoco resultados en la investigación en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que se buscó en Francia, se buscó en Portugal a través de Interpol, no dio ningún resultado tampoco. Al final, pues bueno, pues sí, a veces ocurre estas cosas, ¿no?, que se mete una nueva línea de investigación y no lleva a ningún lado, ¿no?, y al final se olvida esa línea que se inició en un momento que yo creo que es donde más habría que haberse centrado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el último lugar donde estuvieron los niños, simplemente. O sea, estamos hablando de un hospital, no estamos hablando de un sitio al aire libre, ¿no? Es un hospital que, aunque no hubiese cámaras, aunque no hubiese vigilantes, pero 2 niños no pueden salir de un hospital sin que nadie vea absolutamente nada, a no ser que no saliesen de ese hospital, ¿no?, o que saliesen por la puerta de atrás de ese hospital o por cualquier otra vía, ¿no?, de ocultación. Pero si hubiera sido la familia paterna, a esos niños se los tendrían que haber sacado por la puerta principal, digo yo, ¿no?, a no ser que tuviesen la colaboración del propio hospital, que a lo mejor fue algo que se llevó de manera conjunta, ¿no? Pero únicamente la familia paterna lo veo muy complicado, que fueran ellos los autores, mientras esos niños estaban dentro del hospital, porque alguien tuvo que ver cómo se llevaban a 2 niños, ¿no? Es decir, que si la señorita Iriondo le llama y le pide su ayuda, ¿usted tiene la puerta abierta ante eso? Sí, sí, claro, pero a ver, nosotros no es que no queramos colaborar con nadie, pero claro, o sea, es decir, si ya desde un principio te dicen que no, sería muy extraño que luego te dijeran que sí. O sea, que nosotros lo que intentamos es intentar hacer nuestro trabajo desde una forma honesta, seguir con nuestro trabajo. No queremos ni televisión, no queremos programas de televisión, queremos seguir, sabemos, y lo sabéis, que no ha sido fácil mantener esta entrevista, y yo lo que os agradezco es que, de la misma forma que vosotros habéis tenido ese esfuerzo para poder mantener este contacto con nosotros, lo expliquéis exactamente como lo hemos contado, como lo hemos explicado. Es decir, nosotros solo lo que queremos, honestamente, honradamente, es acabar y ponerle fin a este caso. Si pudieras hablar con ellos a día de hoy, ¿qué les dirías? Se les podría decir muchas cosas, ¿vale? Que han crecido un montón, porque todos hemos crecido, nos hemos echado mucho de menos. Y dónde han estado, qué han hecho, cómo les ha ido, si han rehecho sus vidas, que los hemos echado mucho de menos. Eso sí se les puede decir, que realmente los hemos echado mucho de menos.
vida.